Hace apenas unos días, el equipo de Conclusiones publicó una entrevista con el ex inspector venezolano Óscar Pérez. De llegarse a confirmar su muerte, esta sería la última entrevista que ofreció, al menos a un medio televisivo internacional. Sin embargo, creemos que es importante darles a conocer más detalles sobre la organización de la misma. Pongan mucha atención. Desde principios de enero, el equipo de Óscar Pérez entró en contacto con el equipo de producción de Conclusiones. Nos dijeron que querían hacer una entrevista para aclarar dudas sobre el movimiento que lideraban y para exponer nuevos planteamientos. Ellos nos solicitaban el espacio para hacer una entrevista. Luego de un proceso de verificación editorial, la entrevista fue grabada, anoten, el martes 9 de enero. Su emisión estaba pautada para el día siguiente, miércoles 10 de enero. ¿Qué es lo que pasa? El equipo de Pérez volvió a ponerse en contacto con nosotros. Nos piden retrasar la emisión de la entrevista hasta el jueves 11 de enero. Nos dicen que por motivos de seguridad. Nosotros accedimos, por supuesto. Eran motivos de seguridad los que nos decían. Está bien. Hagamos la entrevista entonces hasta el jueves 11 de enero. Sin embargo, por el desarrollo de varias noticias importantes ese día, nos vimos obligados a posponer la emisión un día más de lo que nos habían pedido, es decir, hasta el viernes. Además, la entrevista tenía graves fallas técnicas y de audio que debían ser corregidas. Finalmente, la entrevista se emitió el viernes 12 de enero. Se grabó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves y fue el viernes 12 de enero que se emitió. Así se hizo. Ahora, debido a las fallas de audio que le mencioné, hubo partes de esa entrevista que no pudieron salir al aire. Hoy, todo el equipo de Conclusiones hace un esfuerzo para rescatar y presentarles algunas de esas partes. Esto se lo voy a presentar después de la pausa. Mire usted. Se nos fue la señal otra vez, Óscar, una disculpa. Estamos orgullosos del pueblo porque se crea una diferencia. Queremos hacerle un mensaje al régimen que su tiempo se acabó. Su tiempo se acabó. Ustedes no llegarán aquí a más que este primer trimestre del año. Y las acciones que nosotros vamos a empezar a ejecutar lo van a demostrar. Regresamos en un momento con este programa especial sobre Óscar Pérez y el segmento o los segmentos que pudimos rescatar de todas estas fallas técnicas para que usted los vea. Por supuesto, vamos a hablar con alguien cercano a Óscar Pérez para aclarar mayormente toda la especulación que se ha dado el día de hoy. Ahí lo tiene en pantalla. Él estará con nosotros al regresar, parte de la resistencia. Ya venimos. Continuamos con esta edición especial de Conclusiones dedicada al operativo realizado en Venezuela contra el grupo encabezado por Óscar Pérez. Como ya se lo anticipaba, le vamos a presentar una parte de la entrevista con Óscar Pérez que por cuestiones técnicas, cuestiones de señal, no salió al aire el viernes pasado. Es importante aclarar que las declaraciones de Pérez se dan una vez ya concluida la entrevista, una vez que ya terminé de hablar con él, me pide, oye Fernando, ¿puedo grabar unas palabras más? Un mensaje para los venezolanos. Y bueno, este podría ser el último mensaje de Pérez. Sin embargo, se interrumpe la comunicación, hay un problema de señal y logramos rescatar, gracias al trabajo de todo el equipo de Conclusiones, esta parte de la entrevista. Vea usted. Te podría decir que quería decirte unas palabras más, si la puedes grabar y si la puedes introducir dentro del programa sería excelente, pues. Si se puede. Bueno, sí, dime y lo revisamos editorialmente. Bueno, primero en principal, nosotros somos hombres de Dios
y le pedimos a ese pueblo gentil, cristiano, que esto no solo es una lucha corpórea, sino también espiritual, y que oremos con mucha fuerza dentro de nuestros hogares. Cuando estemos preparados, salgamos a la calle a reclamar lo que nos pertenece, que es Venezuela. No permitamos, estamos cansados de seguir viviendo, que un pueblo viva con miedo, viva con frustraciones, viva muriendo de hambre, viva de mengua. Y está bueno. Es hora que Venezuela se arme de fortaleza y de furia y terminemos todos juntos de salir a la calle. Les aseguro, nosotros... Oh, we're back. Se nos fue la señal otra vez, Oscar, una disculpa. Estamos orgullosos del pueblo porque sé que hay una diferencia. Queremos hacerle un mensaje al régimen que su tiempo se acabó. Su tiempo se acabó. Ustedes no llegarán aquí a más que este primer trimestre del año. Y las acciones que nosotros vamos a empezar a ejecutar lo van a demostrar. Eso es directamente con las Maduro, con Diosdado Cabello, con todo estos cuerpos, esa cúpula corrupta. Nuestra idea, nuestra solicitud es la aprehensión de cada uno de ustedes para que sean presentados ante los tribunales internacionales y sean sancionados por sus crímenes de lesa humanidad. Esas fueron algunas de las últimas palabras que crucé con Óscar Pérez en esa entrevista. Ya lo vio usted, se interrumpe la señal desgraciadamente. El equipo de conclusiones, con un arduo trabajo, sobre todo por parte de nuestra calle Guerrero, se logró rescatar esta parte. De ahí entonces procedí como de costumbre a agradecerle por su tiempo. Le dije que hablaríamos en un futuro. No sé si próximo o no, fue lo que le dije. Por ahora voy a hablar con mi invitado de la noche. Es un amigo de Óscar Pérez. Le doy la bienvenida desde la clandestinidad a un amigo de Óscar Pérez, quien nos dice estuvo en contacto continuo con Pérez durante el enfrentamiento. Él se llama Gregory, lo apodan el Capi, por motivos de seguridad nos ha pedido no revelar su apellido. Gregory es miembro del llamado Movimiento Nacional Soldados de Franela. Gregory, gracias por esta entrevista y voy a hacer algo que no he hecho en ninguna otra entrevista, pero al ver tantas reacciones ridículas, quiero preguntarte si estás consciente del riesgo que corres al estar haciendo esta entrevista con nosotros y si lo haces de voluntad propia. Sí, estamos conscientes del riesgo, lo hacemos por voluntad propia y lo hacemos por el país, lo hacemos por Venezuela, lo hacemos por todos nuestros ciudadanos. Bien, te quiero preguntar ahora, porque he visto un tuit que ustedes mismos enviaron aclarando la posibilidad de el por qué se pudo haber localizado a Óscar Pérez. Hay quienes atribuyen la localización de Óscar Pérez a una triangulación de la señal IP cuando se hizo la conexión vía Skype con nosotros, que fue un martes. Esto ocurre casi 7 días después. 6 días después ocurre la detención de Óscar. Sin embargo, ustedes dicen que no es así. Quiero preguntarte si algo tiene que ver esa entrevista y esa señal, si algo tiene que ver esa entrevista y esa señal, o si la causa se presume es otra y que nos digas cuál es, Gregory. La causa es una fuga de información dentro de los miembros. Lamentándolo mucho, nuestro compañero Óscar confió en una persona que no debía y se filtró la información de la entrevista. Sin embargo, había suspicacia al respecto y no se sabía si sería en vivo el día que se transmitió, entonces no hubo ninguna triangulación. De hecho, hoy por hoy, esas mismas personas que vendieron a nuestro equipo de trabajo, a nuestra gente, esas mismas personas son las que están haciendo este chisme de que fue por medio de una triangulación. Cuando se utilizaron equipos nuevos, la entrevista se hizo el mismo día, se creó una cuenta el mismo día, imposible que haya sido por una triangulación de la señal. Hemos aclarado ese punto y te lo agradezco mucho, Gregory, que seas tú el que lo haga.
Esa fuga de información es la que, y te lo pregunto ahora porque me hace sentido la petición que me hace Oscar, que nos hace a todo el equipo, de transmitir esta entrevista al día siguiente y no ese mismo día. ¿Es por esta fuga de información que toman esta decisión de aguantar la entrevista un día más? Positivo. Por la fuga de información, que nos vimos envueltos en una circunstancia muy complicada, se decidió posponer la entrevista. De ahí en adelante, el hecho de que la entrevista se haya movido hasta el viernes, ¿benefició a ustedes de alguna forma? ¿Los benefició o los afectó? De una u otra forma nos afectó, porque eso fue lo que dio la ubicación de donde estaba nuestro compañero. Sin embargo, siguió creyendo en esa persona que lamentándolo mucho fue la que entregó la ubicación. 2 días antes hubo una reunión con unas personas que venían de parte de la persona que entregó el sitio de ubicación donde se encontraban los compañeros. Bien, entonces ha quedado claro, es una fuga de información, es una persona específica. Correcto. La que vende a Oscar y a todos sus compañeros y da la ubicación. Esta persona, ¿la tienen ustedes identificada? ¿Dónde está? No me digas quién es. ¿Dónde está? ¿Saben de su ubicación? ¿Estaba en el momento en que se dieron los hechos el día de hoy o no estaba ahí? No estaba ahí, sabemos quiénes son, porque ya involucra a más personas y bueno, por motivos de seguridad nos reservamos esa información, ya que entendemos la situación por la que estamos pasando. Claro, lo entiendo perfectamente. Hemos quedado claros, tienen identificados, entonces son varias personas las que habrían traicionado al grupo y habrían vendido la posición de donde se encontraba Oscar. ¿Estuviste en comunicación con Oscar el día de hoy mientras se llevaba a cabo este enfrentamiento, correcto? Positivo. De hecho, le pasamos... Cuéntame un poco acerca... Okay. Perdón, dime. De hecho, le pasamos información sustentable al equipo de CNN para que corroborara toda la información. Y sí, estuvimos en constante comunicación desde aproximadamente las 6 de la mañana, cuando nos dijo que ya estaban siendo sitiados. Nosotros en todo momento tuvimos comunicación. De hecho, él en uno de sus videos informa que hubo una fuga de información porque él estaba claro, a él se le advirtió. Son errores que se pagan caro, pero son errores que cometen los valientes, comete gente que realmente tiene el compromiso de luchar por una Venezuela mejor y por un futuro para todos. Dime, ¿cuál fue la última comunicación que mantuviste con Oscar y qué era lo que te decía? En todo momento, solicitando apoyo de la población, del pueblo de Venezuela, que esta es una lucha de todos y para todos, que se hicieran presentes, que se hicieran sentir a nivel nacional, porque el peligro que se corría era inminente, ya que en medio de la negociación el equipo en todo momento habló de una rendición, no hubo una actitud agresiva, no hubo ningún tipo de agresión hacia los funcionarios que se encontraban en primer momento, y simplemente no se pudo. Después llegaron y cambiaron a todos los componentes que se encontraban en ese momento y simplemente la orden fue matar. Es muy importante desde tu perspectiva, Gregory, con la información que ustedes manejan, saber si tienen la certeza de que Oscar perdió la vida, de que Oscar fue abatido el día de hoy. Aún no hay una confirmación clara. Si quieres, voy a marcar la pausa, Gregory, para regresar y que me digas si en efecto ustedes tienen la confirmación, si ustedes tienen los elementos de prueba, si es así, si lo saben contundentemente, porque desde la perspectiva oficial no hay claridad, no hay la transparencia necesaria
para poder así decirlo. Pero quiero escuchar tu versión después de la pausa, Gregory. Regreso en un momento. Mientras tanto, les recuerdo que en Venezuela pueden ver la señal de este programa. La hemos estado mandando por las redes sociales, cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, y si no lo puede hacer a través también del canal de YouTube de CNN en español, solo para Venezuela. Me lo preguntan mucho, ¿es solo para Venezuela esta señal? Ya que estamos censurados por el gobierno de Maduro. Sigo conversando con Gregory, lo apodan el Capi, es amigo de Óscar Pérez, nos habla desde la clandestinidad. Le recuerdo que por motivos de seguridad nos ha pedido no revelar su apellido. Gregory es miembro del llamado Movimiento Nacional Soldados de Franela. Gregory, estamos de vuelta, estamos al aire. Te preguntaba yo si ustedes tienen información suficiente como para verificar de forma contundente que Óscar Pérez ha sido muerto el día de hoy. Mira, legalmente no tenemos cómo justificar esa información, sin embargo, están rodando ya fotografías por las redes sociales, de las cuales una se le hicimos llegar a parte de tu equipo, pero la verdad es que el cuerpo de Óscar Pérez, esté vivo o esté muerto, está secuestrado por la dictadura de Venezuela. Fuerte lo que me estás diciendo, Gregory. Es decir, que de una u otra forma, y la pregunta es muy cruda y es muy dura, pero es una pregunta muy franca. Si no hay cuerpo, ¿no hay certeza? Totalmente. Totalmente. Pedirían al gobierno de Maduro dar una prueba de que en efecto Óscar Pérez ha muerto el día de hoy. No solamente una prueba, pedimos respeto a su familia, pedimos que, de ser así, sus cuerpos sean entregados a sus familiares para que le den sepultura como es debido, porque hoy, con toda la violación de derechos humanos, con toda la injusticia que se vivieron, fue verdad que súper difícil para nosotros, pero el país lo vale, Venezuela lo vale y lo vamos a lograr. Capi, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de estas cosas siempre sobre Venezuela. Sí, es muy difícil como periodista. Es muy difícil como periodista hacerlo. Pero hay que hacer las preguntas y una de ellas es... Okay. De acuerdo, dime algo, de acuerdo a cómo han reaccionado los venezolanos hacia la resistencia, ¿están ustedes conformes? ¿Sienten que los venezolanos realmente respaldan su propuesta? ¿O sienten que los han defraudado en seguir apoyando lo que ustedes defienden y la causa que presentan? Nosotros confiamos y confiaremos en nuestro glorioso lado pueblo. Un pueblo que ha estado dormido, producto de la humillación, producto de la violación sistemática de los derechos humanos, un pueblo que hoy por hoy ha ido despertando, un pueblo al que le sembraron una matriz de opinión gracias a la contrainteligencia de la dictadura, donde todo lo que se hacía en pro de la libertad de Venezuela era un show, era un acto mediático. Hoy por hoy se le demostró al país y al mundo entero que habemos patriotas, que habemos valientes, y todos somos venezolanos, todos somos Óscar Pérez. Todos somos Pimentel. Gregory, todos somos... Capi. Okay. Gregory, Capi, aquí la gente siempre tiene teorías de la conspiración. No se confía en nadie. Se culpa al primero que se menciona en Twitter. La desesperación de la gente es tal que busca un asidero para justificar lo que ocurre en Venezuela. ¿Cómo poder controlar eso, Capi? ¿Cómo poder lograr que la gente entienda, crea, verifique, siga y no caiga en esas matrices de opinión que se generan? ¿Cómo hacerlo ustedes? Esa es otra guerra que tienen que enfrentar. Sí, totalmente. Primero que hemos perdido la confianza en nosotros mismos y eso ha ayudado
a perder la confianza en lo demás. Nosotros, de una u otra forma, somos los responsables de que la gente y que nuestro pueblo vuelva a creer en sí mismo, que vuelvan a creer en la Venezuela que soñamos, en la Venezuela que queremos, en la Venezuela que conocieron nuestros abuelos. Entonces, las plataformas digitales del gobierno se han encargado de una u otra forma de destruir el trabajo que se ha venido haciendo desde mucho más del 2014. Sin embargo, seguimos de pie, seguimos de lucha, seguimos avanzando. Esto no es una derrota. Y si el gobierno lo quiere ver como un trofeo, no es así, porque somos más, somos miles. Y vamos a seguir protestando por nuestros derechos y por nuestra Venezuela que todos los venezolanos quieren construir. Capi, para certificar y como parte de esta pregunta que te hago, la cuenta en Twitter Soldados de Franela, o sea, la letra D, Soldados de Franela, ¿es una cuenta de la Resistencia? Sí, también la cuenta de Anónimo BN10 y Equilibrio Nacional todavía continúa dentro de este proyecto. Finalmente, Gregory, quiero preguntarte. Y disculpa, y hemos visto Resistencia Venezuela Oficial. Resistencia Venezuela Oficial. Estas serían cuentas de la Resistencia que Gregory, el Capi, puede certificar. Capi, dime una cosa. A raíz de todos estos acontecimientos, con el capitán Caguaripano, yo hice una entrevista hace mucho tiempo. La segunda vez que estuve a punto de entrevistarlo ya no lo logré. Y poco tiempo después de que no hice la entrevista, lo capturaron. Ustedes lo saben, estuve en comunicación con la esposa de Caguaripano, con el hermano, a través de ustedes también el tema de Óscar Pérez. Pero vemos el desenlace en estos dos. Uno es trágico completamente, si se confirma que Óscar Pérez está muerto. Por el otro lado, Caguaripano detenido. Estos resultados a ustedes no los desaniman, no los preocupan. La falta de un pronunciamiento de la comunidad internacional, todo en su conjunto, ¿no los desanima? En lo absoluto. Nos da más ánimos de seguir luchando, porque esta lucha no es solamente por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras familias. Muchos hemos sacrificado. Esta lucha es por todo un país, porque aquí el hambre, la escasez de medicina, no distingue factores políticos o clases sociales o color de piel. Aquí todos nuestros hermanos, porque somos hermanos, somos venezolanos todos, estamos pasando por las mismas necesidades, estamos muriendo por la falta de medicina, nuestros niños están muriendo por falta de desnutrición. En Venezuela no hay una crisis, eso hay que dárselo a entender a la comunidad internacional. En eso es lo único que los chavistas tienen razón y la dictadura tiene razón. En Venezuela no hay una crisis, en Venezuela hay un genocidio contra nuestro pueblo, contra nuestra gente. Capi, mil gracias por esta entrevista, por aceptar el riesgo, por estar aquí y aclarar tantas cosas que se generaron el día de hoy, por ayudarnos a que se deje de especular, pero sobre todo por tener las agallas y la valentía de estar aquí el día de hoy, Capi. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, otra cosa que vale destacar, no sé si vieron la proporción de fuerza que se utilizó para el ataque que se hizo hoy contra unos valientes, la violación sistemática a los derechos humanos cuando exigían rendición en todo momento y simplemente violaron todos sus derechos y les gritaban que la orden era asesinarlos. Sin embargo, esto no nos... Dime. Adicional a eso, que el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, fue firmada por Venezuela y todos los derechos de nuestros compañeros fueron violados el día de hoy. El derecho a la vida. Ellos actuaron, digamos. Tenemos varios videos, sí, lo estás mencionando, tenemos varios videos, Capi, que nos han llegado. Estamos verificándolos, obviamente, para poderlos mostrar a nuestra audiencia con toda la certeza y el rigor periodístico de CNN en español. Pero sé de qué me estás hablando, Gregory, sé de qué me estás hablando, Capi, así que hacemos nuestro trabajo y en cuanto a eso esté confirmado, como lo hacemos nosotros, te prometo que en este espacio los voy a mostrar. Te lo prometo.
Capi, gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias a ti. El Capi, amigo de Óscar Pérez, miembro del llamado Movimiento Nacional Soldados de Franela, nos acompañó. Puede ser una pausa. Regresar, quiero analizar este operativo en el que habría sido abatido Óscar Pérez con la presidenta de la ONG Control Ciudadano. Vamos a ver qué tiene que decirnos Rocío San Miguel. Brevemente con con Rocío San Miguel, disculpe usted, presidenta de la ONG Control Ciudadano, en vivo vía Skype desde Caracas. Rocío, me queda muy poco tiempo, pero quiero hacerte una pregunta, una sola tal vez. Rocío, ¿cuál es la lectura que le das a lo ocurrido el día de hoy? Buenas noches y gracias por estar aquí, Rocío. Muchísimas gracias, Fernando. Es una situación y un procedimiento completamente opaco en términos de estándares de respeto a los derechos humanos y en términos de estándares de la democracia. Han transcurrido ya a esta hora más de 12 horas y se desconoce incluso en términos oficiales si Óscar Pérez se encuentra con vida o fue asesinado por los cuerpos policiales. Esto en un país democrático o donde hay contrapesos sobre la vigilancia de las instituciones ya hubiese salido a la luz. El gobierno sin duda disfruta con la confusión, disfruta con la crisis, disfruta con las diferentes versiones que en las redes sociales, único medio de comunicación que tenemos los venezolanos, ampliamente se generan en torno a este hecho tan lamentable en su procedimiento. Pudimos ver en los videos que se han difundido cómo el gobierno atacó el lugar donde se encontraba Óscar Pérez y las personas que lo acompañaban con un lanzacohetes antitanque RPG-7, es decir, un ataque completamente desproporcionado en los términos que allí aparecían planteados. Sin embargo, quedan abiertas muchas preguntas. Una de ellas, cómo el gobierno no bloqueó las señales que estaba plenamente consciente estaban transmitiendo las personas que se encontraban dentro de la casa. Eso llama poderosamente la atención. El gobierno cuenta con dispositivos Hammer que pueden bloquear las señales de telecomunicaciones, de todos los dispositivos electrónicos que se encontraban en la zona. También llama la atención cómo, contando la casa solamente con un acceso de entrada y de salida, se atacó de manera tan brutal a las personas que allí se encontraban, pudiendo hacer otro despliegue preventivo en el que se garantizara la vida. Recordemos que en Venezuela y en los países democráticos la vida tiene que preservarse incluso de quienes sean tildados de terroristas, como ha venido haciendo el gobierno. Creo que un último asunto tiene que ponerse sobre el tapete. El gobierno exime de culpas a los golpistas del 4 de febrero de 1992. Todavía se desconocen las víctimas civiles de lo que ocurrió esa madrugada del año 92. Hoy el gobierno acusa de actos terroristas a un grupo de personas que sobrevolaron el espacio aéreo de Caracas y que ejercieron una acción contra un destacamento de la Guardia Nacional. Es decir, creo que es bueno colocar para el análisis de la historia esos dos hechos y confrontar al gobierno desde esa perspectiva. Claro. Vamos a estar al pendiente, Rocío. Seguramente tendremos que extender esta charla tú y yo, ya que haya algo más claro, más concreto, más contundente por parte del gobierno, si es que lo hay. Si no, seguramente también lo haremos porque hace falta esclarecer muchas cosas de lo ocurrido el día de hoy. Por lo pronto, Rocío, como siempre, aunque sea breve, pero sustancioso, muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes, Federico, un gran abrazo. Gracias, Rocío, igualmente, muchas gracias. Es Rocío San Miguel, la presidenta de la ONG Control Ciudadano. Una pausa, regreso.